¿Cómo podemos saber y reconocer que eres tú el que has hablado? Porque siempre hablarás de acuerdo a tu palabra, Señor. Por eso, Dios, en esta noche yo solamente me presento ante ti, Señor, como un vaso inútil para tu servicio, Padre Celestial, cediéndote lugar a ti, Señor, para que tú hables a tu pueblo y que tu palabra pueda ser bendición y edificación para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero hablar un poco sobre esta escritura, sobre este pasaje que acabamos de leer, y para poner un temita a lo que quiero hablar sobre algo, una frase que sin duda alguna para nosotros es muy común, y quiero hablar sobre el yo soy. Bueno, para poder comenzar a hablar de esto, quiero decirles que aquí Jesús está entablando una conversación con los judíos. No era la única. Y siempre Jesús, pues siempre era un tanto controversial para ellos, porque las cosas que él hablaba, el lenguaje de él no lo entendían, y él muchas veces les dijo, bueno, ¿ustedes por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo les dijo, es porque mi palabra no cabe en nosotros. Y mire, esta porción a la cual se refiere la escritura pasa sin duda alguna desapercibida para la mayoría de la gente. Sin embargo, bueno, tiene un mayor significado del que la gente pudiera pensar. Aquí Jesús, en dos palabras, nos está diciendo quién es Él realmente. ¿Por qué? Porque mire, ante esta declaración de Jesús, la reacción de ellos es intentar apedrearle. Bueno, si aquí a alguien se le pregunta, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién es Germán Chepe? Y Germán Chepe levanta la mano y dice, yo soy, no hay mayor problema. Si alguien hubiera preguntado a Jesús, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él levanta la mano y dice, heme aquí, bueno, no hay mayor problema. Pero ¿qué fue lo que hizo que el solo hecho de que Jesús dijese, yo soy, desatara en ellos una reacción agresiva? Y entonces, porque recuerde, la Biblia nos dice que inmediatamente en el versículo 58, las últimas dos palabras que aparecen son estas, yo soy. Él ya no les dice otra cosa, ni discute con ellos, ni los condena, ni los maldice, nada, solamente les dice yo soy. Cuando Jesús dice eso, como algo instintivo, aquellas personas inmediatamente buscan por ahí a ver dónde hay una piedra, y quizá alguno trata de alcanzar una de ellas con el propósito de lanzársela hacia Jesús. Bueno, es sorprendente cómo es que una sola declaración de Jesús provoca en ellos una reacción tan violenta. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús que los hace reaccionar de esa manera? Bueno, para poder entender esto necesitamos examinar lo que dice la escritura. Aquí Jesús, él se identifica. Ahora, ¿por qué? Mire, porque en este pasaje bíblico Jesús está tomando sobre sí mismo un pronombre personal muy sobresaliente. Él se identifica como yo soy. Ahora, el hermano Branham hace énfasis en algo muy importante. En el sermón Una trompeta da un sonido incierto, predicado el 14 de enero del 63, párrafo 199, dice, cuando estaba en el discurso con el pueblo, hablando de cómo él, aún sin tener 50 años, y dijo que él había visto a Abraham, ven lo seguro que él estaba, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escuche, yo soy. Pero aquí hay algo. Aquí las palabras que el profeta usa cuando él dice, citando la escritura, antes que Abraham fuese, yo soy, aquí, y yo creo que las transcribieron bien, las ponen con mayúscula. Las dos, yo soy. Dice el profeta, yo soy. No yo era o lo seré, sino yo soy, estoy seguro. Ahora, esa identificación, porque recuerde, aquí el profeta se está refiriendo a este mismo pasaje en la Biblia. Cuando Jesús dice yo soy, el hermano Branham
dice que en Jesús no era el yo era o el yo seré, sino el yo soy en tiempo presente. Ahora, esa identificación de Jesús en tiempo presente tiene un mayor significado del que uno pudiera pensar. Voy a tomar otra cita del profeta para luego llevarlo a la escritura. En Hebreos capítulo 1, predicado el 21 de agosto del 57, párrafo 156 al 157, dice el profeta: pues dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años. Por supuesto, su obra hizo que pareciera un poco más viejo, pero él solamente tenía 30 años. Dijeron, tú eres un hombre que no tienes más de 50 años y dices que has visto a Abraham, que lleva muerto 800 o 900 años. Ahora sabemos que tú tienes un diablo. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí está él. ¿Quién era el yo soy? Escuche. ¿Quién era el yo soy? Dice el profeta, un nombre perpetuo. Jesús, cuando él nació, el ángel le dijo específicamente a la Virgen, tú parirás un niño y será llamado ¿qué? Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero el nombre de Jesús, la primera vez que fue pronunciado aquí en la tierra fue cuando un ángel le dijo a María que aquel bebé que se iba a desarrollar en su vientre, ese iba a ser su nombre. Pero el profeta nos dice aquí que el yo soy es un nombre perpetuo, o sea, no era un nombre o una identificación que Jesús acababa de descubrir. Si es un nombre perpetuo, es porque ese nombre ya existía antes. Le vuelvo a leer. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí está él. ¿Quién era el yo soy? Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Eso era aquella columna de fuego en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Ahí estaba él, esa teofanía que él hizo aquí, llamada el Hijo de Dios, el yo soy Jehová. Entonces el profeta nos direcciona realmente a quién era Jesús. Mire, el profeta de Dios nos remite al Antiguo Testamento. Vamos a ver una escritura que es muy conocida, que se encuentra en Éxodo, el capítulo 3, el verso 14, y luego de ahí vamos a Éxodo 6. Aquí en Éxodo 3 encontramos al Señor comisionando a Moisés que fuese a liberar a su pueblo. Pero entonces Moisés sabía con quién se había él encontrado. Sabía que aquella zarza ardiente que no se consumía es porque el fuego que la estaba haciendo arder no era un fuego natural, sino que era un fuego sobrenatural. Ahora todos sabemos que de ningún fuego natural puede proceder una voz. Sin embargo, de aquel fuego que estaba abrazando aquella zarza procedió una voz, y esa voz era una voz sobrenatural del Dios sobrenatural. Bueno, Moisés, cuando él estuvo, por eso el hermano Branham dijo que 5 minutos de Moisés en la presencia de la columna de fuego bastaron más que todos los demás años de entrenamiento teológico que él tuvo en Egipto. En 5 minutos que él estuvo dialogando con aquella columna de fuego, que él creyó y estuvo convencido que aquel era el Dios verdadero. Bueno, él ya estaba convencido. Pero esta aparición de la columna de fuego del Logos a Moisés no era solamente para convencer a Moisés, para que Moisés de ahí en adelante tuviera la certeza que existe un Dios real y verdadero. La razón de él aparecerle a Moisés era para comisionarlo. Bueno, si Moisés había de ser comisionado, él tenía que explicarles a aquellas personas a quienes él estaba siendo comisionado, quién lo había enviado. O sea, de parte de quién iba.
Y esto es lo que él pregunta. Cuando en el verso 13 Moisés le pregunta al Señor, bueno, a aquellos hebreos que están ahí en cautividad, me van a preguntar, bueno, Moisés, para comenzar, tenemos 40 años que no te hemos visto. Hace 40 años tú saliste huyendo de Egipto. Y ahora vienes y nos dices que tú, mira, esto es tremendo, después de que tú mismo fracasaste hace 40 años en liberar al pueblo, procediendo a través de un sistema militar, ahora vienes tú solo. Y no solamente vienes solo, sino que eres un anciano de 80 años, tembloroso, y ahora vienes y nos dices que el Señor te ha comisionado para liberarnos. Bueno, Moisés, usted dice, eso que está diciendo es exagerado. Claro que no lo es. Seguramente ese es el razonamiento que muchos de ellos tuvieron para Moisés. Pero entonces, bueno, Moisés es él, mire, al ser hebreo, él los conocía perfectamente y él se está anticipando ante Dios y le dice a aquel pueblo, no porque diga yo soy Moisés, el Señor me apareció allá, inmediatamente lo acojan, lo reciban y digan bienvenido Moisés, y entonces la gente se amotine para dar la bienvenida a su libertador. Claro que no. Ellos le iban a preguntar, como Moisés se lo anticipa al Señor, si ellos me preguntan ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor le da la respuesta aquí en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Mire, estamos hablando del libro de Éxodo. A partir de Génesis 2, en la Biblia, aparece porque la Biblia dice que Moisés le preguntó, Señor, ¿cuál es su nombre? ¿O cuál es tu nombre? Le estoy leyendo Éxodo 3:14. Pero mire, en Éxodo 3:13 dice la Biblia que Moisés le preguntó, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ahora, aquí parecía apropiado que si el Señor, mire, nuestra Biblia en español es la que más menciona la palabra Jehová. La Biblia King James en inglés, la palabra Jehová la mencionaron unas 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Todas las demás veces se refiere a él como el Señor. Pero mire, él bien se pudiera haber identificado como Jehová. Yo le decía que la primera vez que aparece la palabra Jehová, y esto no estoy descubriendo nada, si usted es un lector de la Biblia sabe eso, es hasta Génesis 2. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no comienza en Génesis 1? Cuando la Biblia dice en el principio, hubiera estado correcto que la Biblia hubiera dicho en el principio Jehová creó los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en el principio Dios. El profeta de Dios nos dice en adopción, ¿quién era Dios? Era Elohim. O sea, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué quiere decir Elohim? El profeta nos explica que Elohim es el que existe por sí mismo o el que existe solo. Ahora, eso es tremendo, hermano. O sea, digámoslo de esta manera. Génesis 1:1. En el principio, el que existe solo creó los cielos y la tierra. Mire, voy a decirles, yo sé que a lo mejor usted dice, ¿por qué está diciendo eso? Mire, cuando el profeta habla de esa palabra, de lo que quiere decir Elohim, él dice que es el que existe y él usa esta palabra, 2 palabras que quiere decir by himself. ¿Qué es eso? Él solo o él mismo. Ahora, entonces, ¿por qué el Señor, mire, el Señor no se equivoca ni comete errores en su palabra? ¿Por qué en el principio el que existe solo creó los cielos y la tierra? Porque efectivamente existía solo. Pero el mismo hermano Branham nos dice, le estoy citando el mensaje. Yo sé que si usted ha leído la serie de adopción sabrá que lo que yo le estoy diciendo es verdad. El hermano Branham dice que Jehová significa no el que existe solo, sino el que existe con su familia. Dios mismo no podía tomar
para sí mismo un atributo, no un atributo, sino una condición en la cual él todavía no estaba. En Génesis 1 estaba solo, pero en Génesis 2 ya tenía una familia. Porque en Génesis 1:26 es cuando él crea al hombre, ¿o no? Ahora, él bien le hubiera dicho, Jehová le hubiera dicho, y respondió Dios a Moisés, Jehová te ha enviado, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Jehová me ha enviado a vosotros, pero no. Él no usó el nombre de Jehová, sino más bien le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Mire, Moisés le pregunta cuál es su nombre en el versículo 13, y el Señor, el nombre que le da es lo que el profeta dijo que era un nombre perpetuo. ¿Cuál? Yo soy. En Éxodo 6:2 habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová. Ahora, aquí quiero que note algo. Cuando Moisés le habló, o cuando Jehová le habló a Moisés desde la zarza ardiente, Moisés entendió perfectamente el idioma, el lenguaje en el cual aquella voz que procedía de la columna de fuego le estaba hablando. O sea, no es que Moisés usara un idioma y Dios usara otro distinto. Ambos estaban hablando el mismo idioma. Vayamos al idioma de Moisés. Mire, todos sabemos que Moisés era hebreo. Eso lo sabemos. El nombre de judíos les fue dado después de que salieron de Babilonia. O estando en Babilonia, mejor dicho, porque los identificaban como gente de Judea. Pero si Moisés era hebreo, entonces el idioma que Moisés hablaba por consiguiente era el hebreo. Y si el idioma que Moisés hablaba era el hebreo, entonces es natural que si Moisés, al escuchar aquella voz que le estaba hablando de la zarza ardiente, el idioma que usó, el logos que le estaba hablando de la zarza ardiente, ¿cuál sería? El hebreo. Eso es natural. Eso no tiene complicación para entenderlo. Se lo estoy diciendo esto para lo siguiente a lo cual yo quiero entrar. Entonces, si Moisés era hebreo, el idioma en el que Dios le habló a Moisés tuvo que ser hebreo. Y ese idioma, el hebreo, que el pueblo de Israel lo habló hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. Mire, para decir esto, y yo no creo estar diciendo algo fuera del mensaje o fuera de la Biblia. Mire, hay cosas en las cuales uno tiene que consultar la historia. El hermano Branham muchas veces lo hizo. Ahora, ¿por qué? Porque mire esto que le voy a decir, usted dice, bueno, pero eso ¿dónde la Biblia lo dice? No, hay cosas que la Biblia no es específica. Mire, ¿por qué? Porque es posible, según los historiadores, que aún el libro de Daniel se escribiera originalmente, escuche esta palabra, en arameo, y que ciertas porciones se tradujeran al hebreo después. ¿Por qué? Porque Daniel, en el escrito original, Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel 7:28, en los registros más antiguos están en arameo. Pero no solamente esto, sino que algunos pasajes de Esdras, por ejemplo, Esdras capítulo 4, el verso 8, hasta Esdras 6:18 y Esdras capítulo 7, verso 12 hasta el versículo 26 también están en arameo. ¿Qué quiere decir eso? Porque esos libros fueron escritos precisamente mientras el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Ahora yo le voy a decir algo. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? Mire, porque después del cautiverio, la mayoría de los judíos de Palestina hablaban arameo en lengua común.
Espero no estar confundiéndolos. Voy a recapitular. El idioma que hablaban los hebreos era el hebreo. Llegan a Babilonia y allá hay un cambio en el idioma. Y usted dice, bueno, pero eso será cierto o razonable. Bueno, es ambas cosas. Le voy a decir por qué. Mire, nosotros como mexicanos tenemos como frontera a los Estados Unidos. Cuando una persona se muda o emigra a Estados Unidos, bueno, lleva su lengua madre. ¿Cuál es su lengua madre? El español. La primera generación que nace allá tienen una lengua mezclada, español e inglés. ¿Es verdad? La tercera generación, o sea, los nietos de los inmigrantes que se fueron de México, ellos prácticamente el idioma que le van a hablar va a ser inglés y a lo mejor del español se desentienden y ni lo quieren hablar. Yo sé eso, yo he estado muchas veces allá. No diciendo que esté mal. A lo que yo me refiero es que esa es la cultura del hombre. Traigámosla al pueblo de Israel. Hermano, ellos no estuvieron ahí 5 años, estuvieron 70 años. Los judíos que entraron en la transmigración, ellos su idioma era el hebreo. Pero el hebreo no era el idioma oficial de Babilonia. De tal manera que conforme las generaciones fueron avanzando, de aquí que entraron, acá que salieron, estos que salieron ya no hablaban hebreo, porque habían pasado muchas generaciones. Ahora lo que hablaban era el arameo. Y usted dice, pero eso la Biblia lo dice. Bueno, porque hay cosas en las cuales la Biblia no da detalles, pero sí hay ciertas porciones de la Biblia las cuales uno puede considerar. Es más, mire, ahora, vayamos un poquito a la historia. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia ¿por quién? Perdón, ¿por quién? Precisamente por los babilonios. Pero de los babilonios, para que se cumpliese el sueño de aquella imagen que había visto Nabucodonosor, de los babilonios de la cabeza de oro pasaron a los pechos de plata, que eran los medos y persas. De los medos y persas pasan bajo la conquista de Alejandro Magno a ser parte de los griegos. De los griegos al final pasan a ser parte del cuarto reino, que fue el reino romano, que fue bajo la jurisdicción que ellos estaban cuando Jesús vino. Eso lo podemos ver en la Biblia. Ahora, durante la época del dominio griego, los judíos, como un mecanismo de defensa, digámoslo así, acentuaron el uso del arameo. ¿Para qué? Para poder resistir la penetración o influencia de la cultura griega. O sea, lo usaron como un mecanismo de defensa. Nosotros, para que no nos obliguen a hablar el griego, vamos a hablar el arameo, que era el idioma que ya traían de Babilonia. Y aquí llego a esto. Mire, espero que usted me esté entendiendo. Estoy tratando de hacerlo tan explícito como puedo. El hebreo, y entonces uno dice, entonces el hebreo se perdió. No se perdió. El hebreo era la lengua de los eruditos judíos, de los sacerdotes y la lengua de las escrituras. Cuando el Señor le escribió los 10 mandamientos a Moisés, seguramente tuvieron que ser escritos por el dedo de Dios en hebreo. Pero ahora vayamos ya al tiempo de Jesús. Con todo esto, con toda esta evolución de estos idiomas, ¿cuál era el idioma que hablaba Jesús? Mire, aquí hay algo importante. El idioma cotidiano de Jesús era el arameo, porque ese era el idioma que se hablaba entre la gente común. Pero eso no es todo. Mire, y esto le va a sorprender. Jesús probablemente, voy a decirlo así, fue un judío bilingüe. Usted dice, ¿y eso dónde lo saca? Mire, Jesús hablaba normalmente a la gente en un arameo que era típico de la región de Galilea.
yo no encuentro en la Biblia, donde en la Biblia alguna vez Jesús haya utilizado algún intérprete para comunicarse con la gente en sus enseñanzas. Él les estaba hablando en el idioma que la gente entendía. Si el idioma que la gente hablaba en tiempo de Jesús era el arameo, entonces es lógico que ese era el idioma de Jesús. Pero si las escrituras estaban en hebreo, cuando Jesús fue invitado a predicar aquel sábado en la sinagoga, ¿qué escritura leyó? La escritura en el hebreo. Y aquí hay algo. Pero no solamente, mire, esto es importante. No solamente Jesús utilizaba el hebreo en las lecturas, sino también en las disputas bíblicas y teológicas en la sinagoga y fuera de ella. Por eso al final vamos a encontrar el sentido del por qué la gente, cuando él dijo yo soy, intentaron apedrearlo. Pero según los historiadores, Jesús también conocía algo de griego. Mire, yo aquí puedo incluso dar los argumentos que ellos dan, los cuales, bueno, parecen lógicos, pero en esta noche, de todas maneras, esto no es un punto de doctrina que usted tenga que creer eso, considérelo solamente, porque para mí mi punto principal no es ese, pero lo tengo que traer de esa manera para así llegar a mi punto principal. Mire, el hermano Branham confirma que el idioma que hablaba Jesús era el arameo. En una exposición de las 7 días de la iglesia en la revelación de Jesucristo en el párrafo 106, aquí él está hablando de otro asunto, de las diferentes traducciones de la Biblia, pero él dice, hoy día tenemos algunos estudiantes que reclaman que los manuscritos originales fueron escritos en arameo, el idioma de Jesús y la gente de su día. Entonces ahí está. Entonces se puede decir que con seguridad que Jesús habitualmente hablaba arameo y ocasionalmente el griego y podía leer y hablar en hebreo. Mire, esto del griego, yo no quiero meterme en esto porque ya me va a llevar otro asunto. Los eruditos se preguntan, cuando Jesús estuvo ante Pilato, ¿en qué idioma hablaron? Está, y eso usted búsquelo en la historia, que todos los oficiales, aquellos que venían de Roma, no hablaban el italiano. Ese idioma que hoy en día se habla en Roma se derivó después. Ellos hablaban griego por la influencia que habían tenido precisamente de los griegos. Y los que venían de Roma, pues ellos traían ese idioma. Ahora, cuando Pilato le dice, oye, ¿qué es verdad? Pilato le dice a Jesús, ¿en qué idioma cree usted que Jesús debió de haber respondido? Sí, Pilato, su idioma, que él hablaba el griego. La Biblia no dice que tenían un intérprete, porque sí, la Biblia sí es específica. Cuando habla de José con sus hermanos, identificándose con ellos, sí dice que allá a un lado había un intérprete, aunque José desde luego sabía de sobre el hebreo, era su idioma madre. Ahora, pero mire, ese no es el tema, regreso a esto. Pero para reafirmar esto, los oyentes de Jesús podían entender perfectamente el idioma de Jesús. Y la Biblia dice en Marcos 12:37, y los que eran del común del pueblo, o sea, la gente común y corriente, le oían ¿qué? De buena gana. Ahora, si la gente común y corriente le oía con agrado, es porque entendían perfectamente el idioma en que Jesús les hablaba. Regreso otra vez a las 7 días de la iglesia. La revelación de Jesucristo, párrafo 108. Dice, pero por otra parte, dice el profeta, tenemos a otro estudiante célebre, el doctor Lamsa, quien está convencido que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo. Y él tiene al historiador sobresaliente Toynbee respaldando su argumento que el idioma de la gente era el arameo y no el griego. Ahora, si el profeta menciona esto, tiene que ser por algún motivo, alguna razón. Entonces entendemos por estas dos citas y aparte lo que la historia dice, que el idioma que Jesús hablaba era el arameo. Mire, por último,
Hay un artículo que se publicó en el periódico El Comercio de Perú el 27 de mayo del 2014 bajo el título ¿En qué idioma hablaba Jesús hace 2000 años? Ahora este es un artículo que apareció en el periódico, yo no estoy diciendo ni que está inspirado, pero solamente como una referencia. Ahora, ¿cuándo se da esto? Se da en el contexto de la visita que hizo el Papa Francisco a Jerusalén. Y en ese entonces, quien lo recibe es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora, ellos, yo no sé por qué entraron a ese punto, pero mire lo que dice aquí este artículo. Dice, Jerusalén Reuters, el Papa Francisco y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu intercambiaron algunas palabras sobre la lengua hablada por Jesús 2000 años atrás. Dice, Jesús estuvo aquí, en esta tierra hablaba hebreo, dijo Netanyahu. Bueno, primero ya para que un ministro reconozca eso, bueno, no tanto el idioma, que Jesús estuvo aquí en esta tierra. Este hombre no está negando la existencia de Jesús, pero luego dice, hablaba hebreo, dijo Netanyahu a Francisco en una reunión pública en Jerusalén en la que el líder israelí citó una fuerte conexión entre el judaísmo y el cristianismo. Pero aquí hay algo. Dice, arameo, interpuso el Papa. Él hablaba arameo, pero sabía hebreo, respondió Netanyahu. O sea, para redondear esto, Netanyahu está diciendo que Jesús hablaba en arameo. El Papa le revira a Netanyahu y le dice, no, Netanyahu le está diciendo que Jesús hablaba hebreo. Netanyahu, el Papa le revira y le dice a Netanyahu, no, hablaba en arameo. Y entonces Netanyahu, bueno, recula y dice, ok, hablaba en arameo, pero sabía hebreo. Bueno, ese es lo que estamos hablando en esta noche. Ahora, después de todo esto, de este asunto de los idiomas que usted dice, a lo mejor, ¿para qué lo está diciendo? No tiene razón de ser. Tiene razón de ser para lo que le voy a decir enseguida. Ahora sí vayamos ya directamente al tema. En la escritura inicial que tomamos de San Juan, el capítulo 8, cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, eso provoca una reacción inmediata en los judíos. ¿Cuál era la reacción? Intentaron apedrearle. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué? Toda esa pregunta está en el aire. ¿Por qué? El solo hecho de que él diga yo soy es suficiente mérito, según ellos, para intentar apedrear a Jesús. Bueno, mire, para eso hay otra escritura que va ligada a esta. Vamos a ir aquí mismo al Evangelio de San Juan, el capítulo 10, el verso 30 al 38. Mire, esta escritura también parecía que a Jesús le gustaba eso, y qué bueno que le gustaba, y qué bueno que lo decía. Él está hablando ante los judíos y les dice en San Juan 10:30, yo y el Padre una cosa somos. Imagínese usted el golpe para aquellos judíos. Ellos sabían quién era el Padre, sabían que Jehová, aunque ellos nunca lo llaman de esa manera, pero nosotros lo entendemos así, que Jehová era el Padre, y luego que Jesús, un ser humano, que ellos sabían dónde había nacido, en qué hogar había nacido, y las circunstancias según ellos en las que había nacido como un hijo ilegítimo. Ahora que él venga y se pare enfrente y les diga, hey, el Padre, Dios, el Eterno, Elohim, como ustedes lo quieran llamar, yo y él somos lo mismo. ¡Ja! Eso produce exactamente la misma reacción. Verso 31. Entonces volvieron, porque ya lo habían hecho en San Juan 8, volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. O sea, ante una declaración que aparentemente no tiene relación, la de San Juan 8 y San Juan 10, ellos asumen la misma actitud de apedrearle. Ahora mire, ahorita vamos a ver en la Biblia
¿El por qué? ¿Por qué precisamente apedrearle? Ellos lo hubieran azotado, abofeteado y todo lo que usted quiera. Inclusive lo pudieron haber traspasado con una espada. Pero ¿por qué apedrearle? Sigamos leyendo. Respondióles Jesús ante esta amenaza de apedrearle: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de estas obras me apedreáis? Y los judíos le responden algo que es lógico. Y le responden los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, no te estamos apedreando por algo que es innegable, que resucitaste al muerto, que le diste la vista al ciego, que el paralítico pudo caminar, que el leproso pudo ser limpiado. Por ninguna de esas cosas, y más que esas que están cotidianamente en tu ministerio, te estamos apedreando. Bueno, si no me están apedreando por eso, entonces ¿por qué? Aquí está la respuesta de ellos. Sino por aquí está la palabra, la blasfemia. Entonces para ellos Jesús, cuando dijo yo soy, y cuando él dijo yo y mi Padre uno somos, para ellos Jesús estaba blasfemando. Bueno, pero ¿en qué consistía la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, porque ellos solamente conocían al Jehová Espíritu, pero ahora aquí estaba Jehová carne, Jehová hecho carne. Por la blasfemia que tú, siendo un ser humano, te haces Dios. Ahora Jesús, ¿cómo podía defenderse ante eso? ¿Cómo podía decirles escrituralmente? Porque al final de cuentas Jesús, cada uno de sus dichos o de sus hechos tenía que estar respaldado en la escritura. ¿Cómo podía él quitar el efecto de lo que están diciendo? Tú eres un hombre y eres un impostor porque te estás haciendo Dios mismo. Usted, hermano, no diga eso. Hermano, la gente así es como miraba a Jesús. Y entonces Jesús, para poder quitarle el efecto a aquello o para contrarrestar aquello, lo lleva a la escritura. Y conste que ellos conocían la escritura. Y les dijo, respondióles Jesús: no está escrito en vuestra ley. Yo dije. ¿Quién dijo? Dios mismo. Aquel al cual ellos pensaban que Jesús estaba usurpando el lugar. Yo dije, ¿dioses sois? ¡Ja! Pero mire, escuche. Aquí Jesús, tratando un poquito de amortiguar eso, les dice: si dijo dioses, aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios. La versión 60 dice: a los cuales vino la palabra de Dios. ¡Ja! ¿Y a quiénes viene la palabra de Dios? A un profeta. Por eso Jesús dijo: miren, si Dios les dijo dioses a los profetas, ustedes, ¿por qué? Y luego les dice: y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y luego les dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras, aunque a mí no me creáis, creed en las obras, para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, para que ustedes puedan estar convencidos que efectivamente el Padre y yo uno somos. Ahora, pero ellos, ¿por qué lo querían apedrear? Porque ellos pensaban que estaban haciendo lo que se debía de hacer. Porque la Biblia dice en Levítico 24:16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Pero ¿cómo lo habían de matar? Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera.
Entonces ellos, aquello de quererlo apedrear no fue una ocurrencia mera, sino que ellos sabían que si lo habían de apedrear es porque para ellos, y ellos se los dijeron, él estaba blasfemando. Incluso lo estaban apedreando o intentaron apedrearlo basados en una escritura. ¿Cuál? En esta escritura de Levítico. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Ahora, ¿pero por qué razón? Es que la primera vez intentaron apedrearlo. La razón fueron esas dos palabras que salieron de la boca de Jesús: yo soy. Pero vamos a entrar algo más profundo que eso. Pero mire, para que hubiera tenido la repercusión y el impacto que tuvo en aquellos judíos, Jesús seguramente no dijo esas dos palabras yo soy en la manera en que la gente lo expresaba regularmente, sino que lo dijo exactamente de la misma manera en que Dios se lo dijo a Moisés. Por eso, mire, yo le di toda esta explicación, que Jesús, aunque hablaba en arameo, las disputas que él tenía con la gente, porque eran eruditos conocedores de la Biblia en hebreo, se las decía en hebreo. Entonces Jesús tomó exactamente esos dos vocablos, esas dos palabras, exactamente como Moisés las escuchó de Dios cuando él dijo yo soy. Y Jesús, al decirlas de esa manera, inmediatamente identificaron que Jesús estaba tratando de emular aquel logos que le habló a Moisés y que le dijo, dile el yo soy te he enviado. Hermano, pero Jesús no estaba emulando a nadie. Jesús de hecho era el mismo que le había dicho a Moisés. Pero ahora Jesús estaba haciendo suya esa frase. Ahora, ¿qué repercusión tenía el decir yo soy de esa manera? Mire, vayamos a aquí mismo San Juan, el capítulo 18. Mire, todas estas porciones de la Biblia las estoy tomando del Evangelio de San Juan porque es el único que las menciona. ¿Y sabe usted por qué las menciona? Porque el profeta de Dios nos dijo que San Juan, el águila, miró a Jesús como Dios. Aquí es en la noche en la cual van a aprender a Jesús. Y mire, San Juan 18, 3 al 6 es muy específico. Dice, y Judas, pues tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos. Escuche, si eran ministros de los pontífices y de los fariseos, quiere decir que conocían el hebreo. Vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante de ellos y díjoles, ¿a quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús Nazareno. Mire, la Biblia es exacta. Jesús pudo haber dicho, heme aquí. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy. ¿A quién están buscando? A Jesús Nazareno. Heme aquí. ¿Pero qué dijo? Díceles Jesús, yo soy. Otra vez estas dos palabras. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora mire la aclaración tan hermosa. Y qué bueno que Juan la hace. En el versículo 6. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. ¿Cómo es que el hecho de que ellos escuchen una vez más esas palabras, yo soy, los hace retroceder? Pero no solamente retroceder, sino caer en tierra, porque la manera en que Jesús lo dijo tenía exactamente el mismo impacto que había tenido cuando Moisés las escuchó por primera vez en el desierto. Como le decía Jesús, bien les pudo haber dicho heme aquí, pero más bien él usó esas mismas dos palabras, yo soy. Ahora, ¿por qué al decir yo soy hizo que cayeran en tierra? Avancemos un poco más adelante. Por lo mismo, por el mismo impacto que esas palabras tuvieron en Saulo de Tarso.
Vamos a Hechos 9, el verso 3. Aquí Lucas nos, mire, esta historia de Saulo aparece contada 3 veces en Hechos. Una, cuando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, la narra. Segunda, cuando Pablo da su primer testimonio, la narra. Y tercera, cuando Pablo da su segundo testimonio, la vuelve a narrar. Pero comencemos con la versión que nos da Lucas. Hechos 9, del 3 al 6. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, el hermano Branham nos dice, y uno de los sermones en los cuales yo recuerdo que él recalca esto es en el sermón prisionero. Él dice que Pablo, con la arrogancia que él tenía, y a lo mejor tenía muchas razones para ser arrogante, porque él había sido un hombre que había sido instruido a los pies del mejor maestro de la época, de Gamaliel. Pero no solamente eso, sino que aquella instrucción, aquellos grados que él tenía, lo habían hecho ser una persona, un joven notable. Que este joven notable había ascendido a tal altura dentro de aquel influencia que él pudiera tener entre sus contemporáneos judíos, que él pudo conseguir cartas, órdenes, licencias, permisos para poder perseguir a los cristianos. Mire, la Biblia no registra de alguien más que haya tenido eso, solamente Saulo. Ahora, Saulo, él sabía que cuando aquella voz le dijo: ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo inmediata. Ahora mire, esto da un vuelco. ¿Por qué? Porque este era el perseguidor de Jesús. Aunque Jesús ya no estaba, pero él estaba persiguiendo al movimiento de Jesús. Por eso él era un perseguidor de Jesús. La cosa paradójica es que él, cuando escucha eso, mire, lo primero, hermano, aun cuando la persona no tenga la experiencia, pero si tiene el conocimiento, cuando llegue a tener la experiencia, ese conocimiento lo va a empatar con aquello. Pablo nunca había visto la columna de fuego, pero él, al ser un erudito, él sabía, porque era un estudioso de las Escrituras, que el que se le había parecido a Moisés era la columna de fuego. Mire, nosotros como gentiles, muchas de estas cosas para mucha gente son extrañas y ajenas y hasta desconocidas, pero yo le doy gracias a Dios que Él envió un mensaje, porque el mensaje viene y nos revela la Biblia y nos la trae en su justa dimensión. Saulo, aquel perseguidor, él conocía de A a la Z el Antiguo Testamento. Lo primero, ahora recuerde, el hermano Branham dice, y la Biblia dice que al mediodía, no fue por la mañana, ni al anochecer, ni al atardecer, fue a mediodía, cuando el sol está aquí en su cenit, lo más potente en su luz está brillando. Pero que a esa hora del día, un resplandor de luz más poderoso que la luz del sol lo rodee. Pablo sabía que no era cualquier cosa. La luz del sol es una luz sobrenatural, pero la luz de Dios es una luz sobrenatural. Si esta luz que lo rodea, un resplandor de luz, dice la Biblia, que lo cercó, que lo rodeó, era más poderosa que la luz del sol, tenía que ser una luz sobrenatural. Y Saulo sabía que la única luz sobrenatural que existe es el Logos. Eso es lo primero. Lo primero que él se da cuenta es que aquella luz no es sobrenatural, o no es natural, es sobrenatural. Y cuando cae en tierra, oye una voz, de esa luz procede una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí es donde entró Pablo con su arrogancia. Bueno, ya estaba mordiendo el polvo,
Pero Dios no solamente lo humilla como persona, sino que aquella arrogancia con la cual él iba a perseguir a los hijos de Israel ahora cambia y le dice, de quien menos esperaba, que le dijera: ¿quién eres, Señor? El hermano Branham pone ese énfasis en esa palabra, que Saulo no le iba a llamar Señor a un don nadie. Pero no solamente un Señor como una señal de respeto, sino era: ¿quién eres, Señor? Elohim. ¿Quién eres, Señor? Ja. Y ese Señor, antes de mostrarle el nombre que le fue dado por el ángel, le mostró el nombre perpetuo. ¿Cuál es el nombre perpetuo? Dijo el hermano Branham: yo soy. ¿Quién eres? Parecía que hubiera bastado haberle dicho Jesús, punto. Eso soluciona el asunto, pero el Señor, Él no comete errores y las cosas que dice, las dice con un propósito. Lo primero le dice: yo soy. Ahora mire, estas palabras, y ahorita vamos a ver el impacto que tuvo sobre Pablo, porque a veces leemos la escritura de una manera tan superficial, sin profundizar en ella y ver el porqué. Cuando yo leo lo que le dice la Biblia, puedo ver que Pablo no fue solamente como decir: ay, levanta la mano, yo soy, yo soy. Tuvo que haber tenido algo más que eso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, una vez más: Señor, Elohim, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Ahora, estas dos primeras palabras que salieron de Logos, o sea de Jesús, pudieran ser leídas como cualquier otra expresión de la Biblia, a no ser por lo que el mensaje revela. Mire, en el sermón La Voz de la Señal, predicado el 14 de febrero del 64, párrafo 132 al 136, dice el profeta: él dijo: yo soy Jesús. Bueno, es citar la Biblia. Pero dice el hermano Branham: él vio que o sea Pablo, pero el profeta dice: él vio que que había guiado a su pueblo, que él conoció todo el tiempo, que Moisés se encontró, el yo soy siempre presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos, fue manifestado en la carne. Aquí está. El profeta hace la asociación entre aquel yo soy que se había manifestado a Moisés y que le estaba diciendo: yo soy, que era este mismo, pero ahora manifestado en carne. Ahora, avanzo un poquito. Cuando Pablo comparece ante el tribuno romano, el tribuno era un jefe militar. Aparte, el tribuno interroga a Pablo. ¿Y sabe qué es la primera cosa que le pregunta el tribuno? Oye, porque a Pablo lo traen ahí y entonces de pronto ven que viene el tribuno y todo el mundo se deja en paz a Pablo. Entonces el tribuno, al ver el alboroto, ve que este hombre dice: pues ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué lo traen de esa manera, agrediéndolo? Y el tribuno lo primero que le pregunta a Pablo: oye, ¿hablas griego? Ahora, aquí, mire, es que una escritura se entrelaza con otra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué le preguntó? Oye, ¿hablas griego? Le hubiera dicho: oye, ¿hablas español? ¿Hablas hebreo? ¿Hablas arameo? ¿Qué es lo que hablas tú? No, lo primero que le dijo era que se hablaba griego. Y Pablo le responde en ese idioma, o sea, en griego. Pero aquí hay algo. Cuando el hombre le dice: oye, entonces tú eres aquel que comenzó una sedición ahí en Egipto, Pablo inmediatamente le cambia la conversación y le dice: espérame, quizá hasta ahí todavía le está diciendo en griego: espérame, déjame, les hablo a estas personas. Bueno, si Pablo está hablando en griego, que le siga hablando en griego. Pero vamos a leer
Hechos 21:40, y de ahí es el último versículo del capítulo 21, y de ahí comenzamos con el capítulo 22. Hechos 21:40. Cuando él le pide permiso para hablarle a aquella muchedumbre, dice: y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea. Mire, todas estas cosas que dice la Biblia aparentemente no tienen una razón de ser, pero la tienen. Si el hombre le pregunta que si habla griego y Pablo le responde, pero ahora cuando se trata de que Pablo le hable a la muchedumbre, cambia el idioma y les comienza a hablar en hebreo. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué? Pablo no lo hizo para impresionarlos de que supieran que él sabía hablar hebreo. La gente sabía seguramente de sobra que Pablo hablaba hebreo, pero ¿por qué a ellos Pablo insiste, bueno, no insiste, sino pide en hablarles en hebreo? Entonces, en Hechos, el capítulo 22, haga de cuenta que usted y yo somos parte, a lo mejor como testigos o ahí de mirones en aquella situación. Aquí vamos a escuchar a Pablo hablar en hebreo, ¿está bien? ¿Qué nos va a decir Pablo en hebreo? Varones, hermanos y padres, oí la razón que ahora os doy. Y mire, y dice la Biblia, y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras o cartas a los hermanos iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteciendo que yendo yo y llegando cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta aquí Pablo sigue hablando en hebreo. Y entonces respondí en hebreo: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hermano, no se le hace a usted extraño que Pablo, para poder dar su testimonio largo, pero para poder llegar a esta última parte donde dice: y él me dijo, yo soy, o sea, Pablo, la razón que decidió cambiar el idioma para hablarle y dirigirse a aquellos judíos es exactamente para darle el mismo énfasis y acentuación y manera de pronunciar yo soy. Y usted dice: ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Este es el segundo testimonio de la conversión de Pablo. Vayamos al tercero. En Hechos, el capítulo 26, el verso 13. Es exactamente lo mismo, pero cada una de estas cosas tiene sus variantes. Hechos 26, 13 al 15. En la mitad del día, oh rey, viene en el camino una luz del cielo. Aquí está hablando ante Agripa. En la mitad del día, oh rey, viene el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, ahora mire, voy a detenerme aquí. Pablo estaba hablando con el rey Agripa,
Si Agripa era un enviado de Roma, quiere decir que el idioma de Agripa era el griego. Y la Biblia no dice que Pablo haya pedido permiso, porque no había necesidad. Si él estaba hablando ante un romano cuya lengua era el griego, pues con hablar griego eso es suficiente. ¿Por qué? Porque mire, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Esta es la tercera vez. Pero ¿en qué idioma le habló la voz? Y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, la voz que le habló a Pablo, le habló en hebreo. Hermano, ¿por qué no le habló en arameo si era el idioma de Jesús? Si Jesús era quien estaba hablando con Pablo y Pablo conocía aquel idioma, ¿por qué no le habla en arameo? Porque el Señor quería lo mismo. Él quería que en la manera en que le iba a decir yo soy, Pablo entendiera que ese mismo yo soy era el que le había hablado a Moisés. Ahora Pablo aquí, él no tenía por qué decirlo con ese énfasis, con esa manera en hebreo. Él estaba hablando en griego a Agripa, pero él sí fue muy específico. La voz que me habló en hebreo, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo dije entonces: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Agripa porque para comenzar él ni siquiera conocía la esencia de esto. Por eso Pablo ni siquiera se molestó en tenerle que decir exactamente en hebreo cómo es que él había escuchado exactamente aquellas dos palabras. Es como en esta noche yo le estoy diciendo en español. La esencia que yo estoy hablando o lo que yo estoy hablando esta noche no es para que nosotros querramos saber exactamente cómo se dicen en hebreo, sino realmente la esencia de esto. Mire, ahorita voy a decir algo. Que Dios, que no se me vaya ahorita. Mire, ahorita me estoy acordando de una cita, es tremenda, pero solamente se la voy a citar. Pero mire, entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, mire lo que dice el profeta en el sermón El Shaddai, predicado el 2 de agosto del 60, párrafo 74. Jesús dijo que cuando ellos dijeron: aún no tienes 50 años y tú dices que has visto a Abraham, él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego el profeta, mire, y estas palabras yo soy están escritas en mayúscula. Y luego el profeta dice: ¿quién era el yo soy? La luz, el fuego ardiente en la zarza. Mire, la manera en que nosotros leemos San Juan 1:1 es que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa escritura para mucha gente religiosa pasa desapercibida, pero el profeta del versículo 1, 2 y 3 nos lleva hasta el versículo 14. Él muchas veces lo citó de esta manera: ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Está bien? En el griego, ahí es: en el principio era el logos. O sea, así es como el profeta lo interpretó. En el principio era el logos, o sea, en el principio era la luz sobrenatural. Y la luz sobrenatural, yo así lo estoy diciendo. Todos entendemos que logos es la luz sobrenatural de Dios. Eso es lo que el profeta nos enseñó. En el principio, San Juan 1:1, en el principio era la luz sobrenatural. Y la luz sobrenatural estaba con Dios. Pero esa misma luz sobrenatural era Dios. Pero el versículo 14 dice: y la luz sobrenatural se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros.
el hermano Branham en la serie de Hebreos, en los primeros capítulos, él nos explica extensamente y dice que la razón que Jesús dijo, vengo de Dios y vuelvo a Dios, dijo, porque antes él era la luz se hizo carne y cuando él regresó a ser otra vez la luz. Por eso Pablo no ve a Jesús en un cuerpo físico, aunque la luz se identifica como Jesús. Jesús había vuelto a ser el Logos. Bueno, eso es lo que el hermano Branham enseñó. Y ahí está el libro de Hebreos, el primero y el segundo capítulo del profeta, abunda y abunda y abunda en eso. Por eso dice, ¿quién era el yo soy? La luz, el fuego ardiente en la zarza. Él dijo, yo vengo de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo, su nombre era Saulo en ese entonces, iba camino a Damasco y esa gran luz lo echó al suelo, esa misma columna de fuego, y él clamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora, entonces, el idioma en que Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, fue exacta, esa palabra, esas dos palabras, yo soy, fue exactamente la misma manera que lo habló con Moisés. Por eso causó semejante reacción en los judíos, porque le repito, pensaron que Jesús estaba usurpando el lugar de Dios. Por eso Pablo, esa es la razón que lo identificó inmediatamente a Jesús como el mismo Dios, era el mismo Dios que le habló a Moisés. Y Juan escuchó. Ahora, al mismo Jesús en la isla de Patmos en la visión, presentándose exactamente igual. Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo comienza diciendo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir el Dios Todopoderoso. El profeta dice, él interpreta cuando dice que es, que era él y que ha de venir como Jesucristo, el mismo que era ayer, que es hoy y que ha de venir, que será por los siglos. Hebreos 13:8. Aquí mismo en Apocalipsis 1:11. Aquí es lo que Juan escucha una voz que decía. ¿Qué decía esa voz? Yo soy el alfa y la omega. El profeta dijo, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. El primero y el último. Y finalmente en Apocalipsis 1:17, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. ¿Qué más? Yo soy el primero y el último. Mire, hay una cita que hasta ahorita recordé. El hermano Branham, debe haber sido en 1959, está predicando en Los Ángeles, California. De eso sí recuerdo el sermón, al menos en qué lugar lo estaba predicando. Él termina de predicar y al final el Espíritu lo toma y dice, piense, haz de cuenta que es William Branham el que está hablando, porque él no está citando ninguna escritura, pero entonces dice, yo soy el que estuve con Moisés, yo soy el primero y el último, yo soy, y todo lo que el profeta está repitiendo es al menos unas 4 o 5 veces, hasta donde recuerdo, donde él está diciendo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, ¿para qué? No que William Branham mismo fuera ese yo soy, pero ese yo soy, y escuche lo que él dice, no es mi siervo William Branham el que hace estas cosas, soy yo soy el que estoy tomando sus labios para hablar. ¿Qué quiere decir? Que el mismo yo soy no ha estado ausente del mundo, no ha estado ausente de su iglesia, sino que él sigue estando presente. Por eso, esa es la importancia que tiene este versículo que leímos al principio, cuando Jesús se identifica como el yo soy. Hermano, para ellos
que no creían en Jesús. Para ellos era una blasfemia, por eso reaccionan de esa manera. Pero para nosotros como creyentes, si lo hubiésemos escuchado decir yo soy, y hubiésemos conocido el hebreo, hubiésemos conocido la manera en que Jesús lo decía, nuestro corazón se regocijaría, porque entonces como creyentes hubiéramos creído que aquel mismo Jehová de la antigüedad se había hecho carne y ahora estaba entre nosotros. Pero no tenemos que mirar hasta allá. El mismo Jehová que habló con Moisés y que dijo yo soy, que habló en los labios de Jesús con toda esta historia que ya hemos visto a través de la Biblia y a través del mensaje, es el mismo Dios que habló a través de los labios de su siervo y que dijo estas palabras. Lo estoy citando, no tengo la cita, pero yo estoy seguro. Hace menos de un mes yo la estaba viendo. Nos dijo, no es mi siervo el que hace estas cosas, soy yo el que las hago. No es él el que habla estas cosas, yo estoy usando sus labios. Hermano, esa es la mejor cosa que pudiera haber sucedido, ¿verdad? Que el mismo yo soy no se ha ausentado de los asuntos humanos, no se ha ausentado de su iglesia, no se ha ausentado del mundo, sino que Él sigue siendo en esta noche el mismo yo soy. Y que para nosotros, aún en nuestro idioma, es tan maravilloso escucharlo cuando Él lo dice en la Escritura. Hubiera sido maravilloso y seguramente, mire, por eso es que para aquellos judíos escucharlo de esa manera tenía un impacto tremendo. Pero Dios, quizá nosotros, o más bien no nos dio ese privilegio, pero hoy en día tenemos, póngase de pie, el privilegio de poder leerlo en la Escritura y saber que Él no es el yo fui o el yo seré, sino que sigue siendo el yo soy. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios siempre presente, Señor. No eres el Dios de la antigüedad ni el Dios del futuro, Señor. Eres el Dios de esta noche, el Dios de este día. Aquel Padre Celestial que todavía te haces presente, Señor. Aquel Dios que estás interesado todavía en los asuntos humanos. Por eso, Señor, es que tú, oh Dios, prometiste y cumpliste enviar a tu profeta, pero no solamente, Dios, para decir que hemos creído en un profeta más, Señor, sino con un mensaje, Padre, el cual nos habla y nos revela la Escritura, Señor, de una manera que ningún teólogo alguna vez la pudo haber hecho. Yo sé que quizá para un teólogo estas cosas son locuras, Señor, pero para nosotros, Padre, es miel que está sobre la roca, porque causa un estímulo en nuestros corazones, Señor, cuando escuchamos tu palabra y sabemos que es tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Dios, que esto se ancle en nuestros corazones, Señor Jesús, y que, Padre, sea una revelación para nuestras vidas, Señor. Que tú, oh Dios, puedas agregar bendición sobre bendición, revelación sobre revelación a nuestros corazones, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.